Bien, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a calcular cuál sería, perdón, el campo eléctrico generado en cualquier punto del eje Z debido a una distribución de carga superficial con forma de disco, como el que se puede ver allí en la figura. Para que quede un poco más claro de qué se trata el cálculo que vamos a hacer, es recomendable, al menos desde mi perspectiva, hacer lo siguiente. Primero vamos a marcar un punto a lo largo del eje Z. En este caso, el punto que ustedes están viendo en estos momentos. Yo voy a considerar ahora en el plano XY y en particular en el eje X e Y positivo, primer cuadrante, vamos a considerar entonces un pequeño elemento diferencial de superficie, ¿ok? Y ese elemento diferencial de superficie nos va a permitir entonces calcular cuál es el pequeño elemento diferencial de campo eléctrico que genera ese trocito. Dicho de otra forma, nosotros tenemos acá que encontrar o determinar en realidad un pequeño elemento diferencial de superficie, que es el que usted está viendo a continuación. Quizás no me va a quedar tan bien, pero esperemos que la idea se entienda. Voy a hacer un poquitito más ahí. Ya, ahí por ejemplo. Y este pequeño elemento diferencial de carga, que es un dq, debe generar, debe generar sobre este puntito un pequeño elemento diferencial de campo eléctrico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es este disco lo vamos a separar en pequeños elementos diferenciales de carga, ¿ok? Y esos elementos diferenciales de carga son los que generan el campo eléctrico total y por tanto con eso podemos determinar cuál es el campo eléctrico a lo largo del eje Z. Entonces, si nosotros vemos esta figura de nuevo, pero en el plano XY nada más, entonces nosotros debiésemos ver lo siguiente. Vamos a ubicar acá, aquí. Este debe ser entonces el anillo visto desde arriba, es decir, visto el eje Z está apuntando desde la pantalla hacia tus ojos. Y nosotros vamos a considerar, como dije hace un instante, vamos a considerar un pequeño elemento diferencial de superficie. Entonces, este elemento, por ejemplo, el que yo estoy achurando en este momento, es un elemento diferencial de superficie que a su vez tiene un pequeño elemento diferencial de carga que vamos a llamar de Q. ¿Ok? Y como la distribución es uniforme, ese de Q está relacionado, ¿cierto?, con la densidad superficial de carga, que es sigma, por elemento diferencial de superficie, que es el dA, el cual vamos a dejar para más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este elemento diferencial de carga se encuentra ubicado en el plano XY. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es identificar que el elemento que genera el campo está ubicado en XY más YJ. Ahí está ubicado el elemento que genera el campo. Después vamos a tener que, ¿dónde queremos el campo? Nosotros lo queremos determinar el campo en cualquier parte del eje Z. Entonces nos va a quedar que simplemente sería Z en K. Después tenemos que calcular, como es de costumbre, R menos RQ. Entonces nos va a quedar menos X y unitario
menos YJ unitario más Z en K unitario. Luego tenemos que determinar la magnitud o la norma de R menos RQ, el cual va a ser X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a un medio. Y por último, como esta norma va al cubo, entonces nos queda lo mismo de recién. A la 3 medios. Entonces, esos son siempre los elementos que debemos determinar antes de ensamblar esto en la ecuación. Esto es muy importante que se entienda. Es muy, muy importante que se entienda. Ahora, continuamos con el cálculo? Ahora tenemos que construir la expresión, ¿cierto?, que nos va a permitir determinar el campo. Entonces sería el campo eléctrico en la posición R. Va a ser la constante eléctrica. Ahora tenemos que trabajar sobre una superficie, así que vamos a tener una integral doble. Y después vamos a obtener entonces el de Q. Voy a escribir la expresión general mejor por si se olvidaron o si todavía no se la aprenden muy bien de memoria. Lo voy a escribir primero y luego ensamblamos. Entonces sería la constante eléctrica. Después vamos a tener acá la integral doble, ahora sí. El de Q la vamos a determinar como sigma por dA. Sigma por dA. Y abajo nos va a quedar entonces x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Multiplicado por menos x unitario menos yj unitario más z en k unitario. Esa entonces sería la integral que tenemos que resolver. Sin embargo, resolverla nuevamente en coordenadas cartesianas resulta un tanto incómodo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir estas coordenadas o trabajar el problema en realidad en coordenadas polares, en coordenadas polares. En estas coordenadas, este elemento diferencial de carga que nosotros seleccionamos ocupa una cierta área del disco total. ¿Cómo determinamos esa área? Nos vamos a dar cuenta que existe una relación en la cual está involucrado, ¿cierto?, un trozo de radio, ¿ok?, por un trozo de ángulo, y ese trozo de elemento diferencial de radio y ese trozo de elemento diferencial de ángulo se encuentran, ¿cierto?, ubicados de alguna forma a una cierta longitud r. Por lo tanto, el área total de esta cuestión va a ser de Q es igual a sigma por r de teta. De esta manera, entonces, la integral que estamos resolviendo va a quedar exactamente igual, con ciertas diferencias. El sigma lo voy a sacar de la integral, como es de costumbre. Entonces nos va a quedar constante eléctrica por sigma por dos integrales. Y acá nos va a quedar r de teta por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios por menos x unitario menos yj unitario más z en k. Donde los límites de integración son claros, en el sentido que el radio comienza desde 0 hasta el radio real del disco y teta da la vuelta completa. Entonces teta va desde 0 hasta 2pi. Esos son los límites de integración. ¿Ok? Por lo tanto, para realizar nuestro cambio,
Entonces acá escribimos justamente lo siguiente. Realizando un cambio de coordenadas a cilíndricas, vamos a obtener entonces lo siguiente, que x va a ser igual a r coseno de teta no, perdón, es con r minúscula, perdón, sería r coseno de teta, y va a ser igual a r seno de teta, y z no va a cambiar, z va a ser igual a z. Ok. Ahora, si nos damos cuenta, en esta expresión que está aquí, vamos a trabajarla un poco para hacer la sustitución posteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que vamos a obtener x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si reemplazamos x e y, nos va a quedar r cuadrado por coseno cuadrado de teta más r cuadrado por seno cuadrado de teta más z cuadrado. Si aplicamos aquí una factorización, nos va a quedar r cuadrado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más z cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esto correspondería a ser la identidad fundamental de la trigonometría, y por lo tanto, que vale 1, ¿cierto? El coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces nos queda r cuadrado más z cuadrado. Bueno, con esto lo que nosotros hacemos ahora es sustituir en la expresión original. Vamos a tomar esto y lo vamos a sustituir en la expresión original. Por lo tanto, entonces nos va a quedar ahora que aquí vamos a escribir entonces luego. Entonces el campo eléctrico en R va a ser igual a la constante eléctrica por las integrales, ¿cierto? Una va a ir de 0 a R y la otra va a ir de 0 a 2pi. Entonces acá nos va a quedar R de teta, R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios por menos R coseno de teta y unitario menos R seno de teta j unitario más Z en K. Por lo tanto, ahora esto que estamos viendo en la proyección se debe separar, ¿cierto? En tres integrales. Una va a ser para la componente x, y y z. Cada una de ellas se resuelve por separado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a separar este integral. Y me falta algo, que acá hay un sigma. Entonces sería constante eléctrica por sigma por la integral de 0 a 2pi de 0 a r. Esta va a estar precedida de un signo menos y vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar entonces r cuadrado por coseno de teta de r de teta dividido en r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios y unitario menos constante eléctrica sigma por la integral, ¿cierto? Que iría de 0 a r, de 0 a 2pi, de algo similar, que sería r cuadrado, seno de teta, sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, j. Y por último, nos va a quedar entonces más constante eléctrica
por sigma nos va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a r, y aquí vamos a obtener entonces r z de r a de teta dividido en r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios k. Esas son las tres integrales que tenemos que resolver. Sin embargo, las dos primeras integrales son 0. ¿Y eso por qué? Hay dos razones importantes. Una es que el campo eléctrico solo se propaga a través del eje Z. Por lo tanto, por cuestiones de simetría, el flujo eléctrico solo se va a mover hacia el eje Z positivo y negativo. No vamos a tener componentes que estén fuera de ese eje. Y en segundo lugar, porque el resultado de la integral es 0. Esa es la segunda razón. Entonces, nosotros vamos a separar esta integral, la vamos a llamar i. Esta integral la vamos a llamar por consiguiente 2i. Y esta integral la vamos a llamar 3i. Vamos con la primera. Entonces, en la primera, si escribimos la integral, nos vamos a llevar una sorpresa. Todo lo que tenga dependencia de ángulo lo voy a escribir con color rojo. Es decir, que nos va a quedar entonces r cuadrado, y escribimos acá coseno de teta de r de teta, y abajo nos va a quedar r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Si nosotros nos damos cuenta con esta integral, podríamos aventurarnos a responder o a resolver primero la integral por r, que depende de r, ¿cierto? No hay ningún problema con ello. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que si resolvemos la integral por el ángulo, por el teta, ¿cierto? Por la variable de integración teta, nos vamos a dar cuenta que se puede resolver simple, solo esa integral. Por lo tanto, es como esto se puede expresar como si fuese una multiplicación. Nos va a quedar de 0 hasta r. Acá nos va a quedar r de r sobre, entonces, r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y el resultado de la integral de coseno es seno. Entonces acá nos va a quedar por, como dije, vamos a escribir todo lo que dependa de ángulo por. Con eso nos va a quedar por seno de teta, que es la resolución de la integración. Y nos va a quedar esa integral, ese resultado evaluado desde 0 a 2pi. Como usted puede ver, cuando tú evalúas esto, te va a quedar entonces la integral de 0 a r por r cuadrado de r sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por, y nos va a quedar seno evaluado en 2pi menos seno evaluado en 0. Esto claramente va a ser 0, el resultado de esa integral. ¿Por qué? Porque como usted puede ver ahí, tenemos la multiplicación de 0, por algo que no es 0. Eso siempre da lugar a ser 0. ¿Por qué esa integral vale 0? Se puede ver también desde el punto de vista geométrico. O sea, gráfico. Entonces tú haces acá una grafiquita. La función seno siempre parte desde el eje X, así, y llega exactamente hasta 2pi. Entonces, si tú sumas los valores de las áreas bajo las curvas, en este caso sería sumar esa área más la otra,
te va a dar un área positiva, otra área negativa. Esta cuestión es 0 por todos lados. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento con 2, vamos a llegar a lo mismo, exactamente a lo mismo. De hecho, es tan igual que yo lo voy a copiar para que usted vea que es lo mismo. ¿A qué me refiero con que voy a copiar? Que voy a tomar todo esto exactamente como está. Voy a copiar. Lo voy a pegar acá abajo. Y por supuesto que voy a hacer los cambios necesarios. En este caso va a ser que aquí va a ir seno. El resultado de esta integral es menos coseno. Y entonces acá nos va a quedar menos coseno evaluado en 2pi menos coseno de 0. Y coseno perdón, hay un cambio de signo acá. Algo ya no sentía que iba bien. Ahí sí. Entonces claramente usted se va a dar cuenta que te va a quedar menos 1 más 1. Esto te va a dar acá 0 también. Ahí va la segunda integral. El argumento gráfico es el mismo, ¿ya? Así es que eso. Por lo tanto, ahora vamos a resolver, ¿cierto? La integral 3. La integral 3. El cual sería entonces una integral que va desde 0 hasta 2pi, 0 a r mayúscula, y nos va a quedar aquí entonces rz de r de teta sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Podemos realizar lo mismo porque nos vamos a dar cuenta que teta no depende de otras, o sea, nos vamos a dar cuenta que teta no aparece en ningún lugar más que solo en el diferencial, ¿cierto? Por lo tanto, si realizamos la integral de ahí, nos va a quedar entonces 2pi de 0 hasta r, y nos va a quedar r z de r sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y esta integral se resuelve por sustitución simple. Es decir, que va a ser u es igual a r cuadrado más z cuadrado. Y si derivamos con respecto a r, nos va a quedar entonces du es igual a 2r a dr. Por una cuestión de simplicidad, pasamos el 2 dividiendo. Entonces nos va a quedar un medio de du. Va a ser igual entonces a r de r. Por lo tanto, vamos a resolver esta integral. Por el momento no vamos a hacer cambios en los límites de integración, solamente la vamos a resolver así. Y al final, cuando nos devolvamos a la variable original, recuperamos, ¿cierto?, los límites de integración. Entonces nos va a quedar acá 2pi por z. Nos va a quedar entonces la integral de 0 a r. Para ser preciso, vamos a dejar acá de r igual 0 a r igual r. No vamos a hacer los cambios de límite de integración. Y nos vamos a dar cuenta que arriba queda r por dr, que eso vale un medio de u. Entonces nos va a quedar acá du partido por 2. Y adentro nos va a quedar entonces abajo, perdón, nos va a quedar u elevado a la 3 medios. ¿Correcto? Entonces ese 2 que está aquí se puede simplificar con el que está ahí, no hay ningún problema.
Y acá entonces nos va a quedar pi por z. Y nos va a quedar, entonces sería u elevado a menos un medio sobre menos un medio. ¿Cierto? Ese sería el resultado de, lo, de la integración. Uh-huh. Por si acaso, si usted se perdió, es porque nos va a quedar u a la menos 3 medios de u. Y cuando aplicas la integral, te va a quedar u a la menos 3 medios más 1, o más 2 medios, partido por menos 3 medios más 1. Y si tú haces la suma, te va a quedar a la 1 medio, a la 1 medio. Por eso me salté ese cálculo. Ya, ahí te lo dejé por si lo quieres revisar en el video para que lo puedas pausar. Y esto, por supuesto, que está evaluado desde r igual 0 a r igual r. Pero no podemos realizar el cambio tal cual como tú lo estás viendo acá, debido a que no tenemos r. Tenemos que recuperar, ¿cierto?, la variable original. Entonces en este caso sería pi por z. Acá nos va a quedar entonces, recuperando la variable original, entonces va a ser r al cuadrado más z al cuadrado. Todo esto va a estar a la 1 medio, ¿cierto? Y esto hay que evaluarlo desde r igual 0 hasta r igual r. ¿Ok? Vamos a continuar por acá abajo. Vamos a acomodar un poco el... Ah, perdón, acá me faltó un menos un medio. Entonces vamos a acomodar un poco esto. Vamos a acomodar un poco esto. Y vamos a pasar ese menos un medio multiplicando hacia arriba. ¿Cómo? Nos va a quedar entonces menos 2 pi por z. Menos 2 pi por z. Y nos va a quedar acá 1 dividido en la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado. Ahí sí. Y esto queda evaluado desde r igual 0 hasta r igual r. Eso es lo que tenemos que resolver ahora, ¿vale? Lo cual no es un cálculo muy complicado. Entonces nos va a quedar ahora aquí menos 2pi por z, menos 2pi por z, factor de 1 sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado, menos 1 sobre 0 cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, si seguimos desarrollando esto un poco más, nos va a quedar menos 2pi por z. Y acá nos va a quedar factor de 1 sobre... r cuadrado más z cuadrado menos 1 sobre un valor absoluto de z. Porque nos queda la raíz cuadrada de z cuadrado, el resultado de eso es valor absoluto de z. Por lo tanto, ahora, si nos devolvemos a la ecuación anterior, que sería, nos vamos a devolver aquí, porque es el único término que sobrevive, entonces vamos a obtener, por lo tanto, y finalmente, por lo tanto, el campo eléctrico en R va a estar dado entonces por menos 2 veces la constante eléctrica sigma por
poner así, menos 2 pi sigma z constante eléctrica, no me queda acá, 1 sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de z k unitario. Ese entonces sería el resultado de el campo eléctrico, realizando todo el proceso con todos los cálculos intermedios necesarios y suficientes. ¿Ya? Ese es el A. Ahora dice el valor de la carga en el disco. Bueno, nos falta, perdón, creo que nos falta algo. No nos falta nada. El valor de carga en el disco, en el caso del B, nos están pidiendo cuál es el valor de la carga en el disco. Eso se obtiene de acuerdo a la distribución, como tenemos que, nos dicen que la distribución superficial de carga o la densidad superficial de carga es sigma. Entonces la carga total sería la carga total partido en el área, que sería entonces pi por r cuadrado. Por lo tanto, entonces la carga total debiese ser entonces pi por r cuadrado por sigma, porque sigma es un dato conocido del ejercicio. Eso, ¿ya? Y nos dicen después, compare con el campo producido en una carga puntual. En este caso hay que calcular esto con respecto a una carga puntual. ¿De qué forma se hace esto? Se hace considerando un límite cuando z tiende a infinito. Y cuando se hace ese proceso cuando z tiende a infinito, entonces entonces se va a determinar que esto llega a una carga puntual. No es complicado de hacer, pero me gustaría dejárselos de tarea a ustedes. Básicamente resolver un límite cuando z tiende a infinito. Cuidado con eso. Por lo tanto hay que ver ahí qué pasa con el valor absoluto. Si es que z tiende a infinito. No es difícil de ver. Pero es un cálculo que prefiero yo dejárselo siempre a los estudiantes. Cualquier error que usted detecte, por favor, avíseme para yo poder hacer las correcciones respectivas. Espero que este video sea de mucha utilidad.